Cosas de Mujeres. Quiero hacer hincapié en que hoy vamos a estar hablando durante todo el programa en torno a una palabra que es una de las más trilladas, como lo es la palabra autoestima. Aquí la palabra autoestima se utiliza para ofender o para dignificar a alguien. Aquí yo no sé quién inventó eso, pero las mujeres en general utilizan esa palabra como un cuchillo. Es peligroso cuando una amiga te habla sobre tu autoestima, es dramático. Y cuando estamos hablándole a nuestros hijos de eso, es peor. Porque la verdad es que nadie sabe exactamente qué quiere decir la palabra. Nadie se ha detenido 2 minutos a escudriñar la palabra. Yo me detuve y miré, auto de ti mismo y estima de el valor que se le da a algo. Un estimado que puede ser un valor de un ramo de flores como el que tenemos ahora aquí, o estima de estimar algo que vas a hacer, un material que necesites o un recurso que tienes que administrar. Pero como ya me queda un poquito grande hablar de la palabra autoestima referente a una persona, invité a una persona que Dios me regaló el año pasado, su amistad es bellísima y es la persona más idónea para conversar sobre la palabra autoestima, como es la doctora Marta Achundia. Bienvenida, Marta, nuevamente a Cosas de Mujeres. Gracias, Silvia, contenta de estar esta tarde compartiendo hoy contigo, de verdad muy feliz. Y pues ciertamente lo que tú dices, pues el autoestima, se dicen muchas cosas de la autoestima, se habla mucho de la autoestima, pues y ya queda como una palabra, como tú dices, trillada. Pero nadie sabe realmente qué es. Fíjate que después de que conversamos, el día que estuve visitándote, le he preguntado a varias personas y siempre decían, es que tal persona no tiene autoestima, es que tal persona tal. Yo sí, pero es que no estoy hablando de aquel o del otro, sino la palabra como tal. Y todo el mundo se quedó así, ¿no? Examen, todos raspados. No hubo uno. Bueno, uno por allí trató de salir con que, bueno, estimar es pensar, es proyectar, es... Yo le quedé mirando. Porque realmente es una palabra que nos enseñan de que hay que ser dignos, hay que tener amor propio y hay que tener autoestima. Siempre va la de autoestima, congruente o incongruentemente con las demás. Pero apliquémoslo a una persona X. ¿Cómo diría yo? ¿Cómo dirías tú, que eres la especialista? Pues sí. ¿Qué se quiere decir con la palabra autoestima? Mira, Silvia, para mí la autoestima tiene que ver con todo en la vida. Tiene que ver con el amor a la familia, tiene que ver con el éxito, tiene que ver con todo. El autoestima son los pensamientos, son las emociones, son las acciones dirigidos hacia nosotros mismos. Y pues partiendo de allí se va armando, ¿verdad? Se va construyendo lo demás alrededor de nuestra vida. Pero fíjate que nombraste 3 componentes muy pesados: las emociones, los valores, los pensamientos y las pensamientos y las acciones. Me había faltado uno, y las acciones. Podemos hablar de una persona íntegra, tiene autoestima, porque si dice pensamiento, acciones y emociones, para mí eso es integridad. Vuelvo y quedo con uno por fuera. Sí, pues fíjate que justamente es eso. Una persona íntegra es la que tiene un manejo adecuado de esas 3 áreas. Es como lo que llaman la consistencia personal. Pensar, decir y hacer. Cuando yo trabajo esa consistencia personal dirigida hacia mí, porque son, digamos, todo lo que pienso, siento y hago relacionado conmigo, dirigido hacia mí. Cuando trabajo con eso, entonces pues voy armando lo que dices tú que es voy armando esa fortaleza interna, esa fortaleza personal. Y es muy importante porque fíjate que siempre lo he conversado no solo contigo, sino con muchos terapeutas que han venido. La mujer en la cual nos desenvolvemos, esta idiosincrasia latinoamericana, normalmente todo lo aplica hacia afuera. Soy íntegro, soy consistente y estimo y valoro a mi hijo, a mi esposo, a mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan complicado aplicarlo hacia nosotros mismos? ¿Por qué esa estima hacia Silvia, en el caso mío, por ejemplo, termina de repente como vemos la imagen allá?
no sabemos dónde está y como que nos acurrucamos en una esquina porque no sabemos. Porque a veces es más fácil hablar de otro que hablar de uno. Siempre es Siempre más fácil. es más fácil. Es más fácil ver qué tiene, qué le falta, que eso por lo general es, digamos, el hábito de ver como al otro más que hacia adentro de uno, hacia uno mismo. Y a veces estamos en eso, viendo mucho hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y no vemos hacia nosotros. Y no vemos porque a veces duele, porque a veces pues No queremos, sí, no queremos ver. no queremos, y hay, digamos, aspectos afectivos allí que uno no quiere tocar y dice, prefiero mejor ver al otro que como que tocarme a mí mismo, verme a mí mismo, contactar con mis afectos. O cuando viene aquella amiga que de verdad te ama y te dice esa verdad que nadie es capaz de decirte y tú no la quieres oír, uno se ofende con la amiga, en lugar de revisar. Sí, y eso pasa, cuando pasa eso, que un amigo llega y dice la gran verdad y uno, en vez de, a veces está como la defensa, pues dependiendo de la persona hay diferentes modos de responder ante eso, pero cuando está la defensa es cuando hay algo que se está moviendo dentro de nosotros y nosotros no terminamos de aceptar, no terminamos como de como contactar con eso. Por lo general, cuando uno responde es porque hay algo que uno no ha resuelto. Y quedan bastantes cosas por resolver. Vamos a cumplir con nuestros patrocinantes y de regreso continuamos hablando con la doctora Marta Achundia sobre la autoestima.